con el título El Tribunal de Cristo. Esta es la quinta conferencia y vamos a hablar o vamos a terminar, ¿verdad?, acerca de las reglas que Dios va a usar para juzgarnos en este tribunal que no va a ser punitivo. O sea, tú y yo como cristianos, cuando muramos, ya Dios no tiene cargos para condenarnos eternamente en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz ya pagó por ellos. Pero cuando tú y yo muramos como cristianos, aunque ya no tenemos condenación alguna, Romanos 8:1, Juan 5:24, ninguna condenación, ningún juicio hay contra nosotros ya nuestro expediente fue sepultado, nuestros pecados fueron alejados de Dios como el oriente y el occidente. Al morir nosotros como cristianos, nos vamos a presentar ante Cristo para que Él y su Padre evalúen las obras que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Y va a haber recompensas, se les va a asignar a otros puestos de gobierno, como lo vamos a ver. Otros van a ser avergonzados en el tribunal de Cristo. Y ahí Dios va a repartir de acuerdo a cómo hayamos usado nuestros talentos. Por eso la Biblia insiste, no te canses de hacer el bien. Sigue sembrando, vale la pena vivir para Cristo porque viene el día de la paga. Y la base de nuestro ciclo de conferencias es 1 Corintios 3, del 11 en adelante, donde Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí lo explicamos claramente, para hacer un resumen, que el fundamento es donde se construye una casa. Y se utiliza aquí un idioma arquitectónico o de ingeniería civil. Entonces una casa tiene que tener un fundamento sólido, porque cuando vengan los terremotos, cuando vengan las lluvias o las inundaciones, si esa casa no tiene un fundamento sólido, pues la casa se cae. Y ya vimos en las conferencias pasadas que esa casa es nuestra vida. Entonces unos tienen como fundamento el ateísmo, otros están parados sobre el fundamento del socialismo, otros tienen como fundamento en su vida las filosofías orientales. Otros tienen como fundamento en su vida la inmoralidad. Ellos creen que pueden hacer lo que quieran moralmente con su cuerpo porque ese es su fundamento. Y nos damos cuenta que todas estas personas que están paradas sobre falsas ideas, falsas ideologías, falsas filosofías, cuando vienen las tormentas y cuando vienen las pruebas, se derrumban. Como estamos viendo ante nuestros ojos el derrumbamiento de la mayor parte de las filosofías de izquierda, comunistas, socialistas, que no han funcionado a través de toda la historia. Ideas ateístas que no han funcionado. Entonces, todo aquello que no esté verdaderamente sobre Jesucristo se va a derrumbar. Y va a venir el fuego, dice la Biblia aquí en este pasaje, y va a venir la prueba del fuego, y entonces toda casa, toda vida que no tenga el fundamento de Cristo va a ser derribada. ¿Cómo puedes saber tú si estás sobre el fundamento verdadero? Te voy a decir cómo. La única forma que tú lo sepas es cuando vienen las pruebas a tu vida. Cuando te enfrentas con la pérdida de trabajo, por ejemplo, cuando te encuentras con una tentación, cuando te encuentras que tienes que hacer una decisión donde está de por medio tu propia integridad. Es ahí, en ese momento, cuando tú descubres si la fe que has dicho que tú tienes es real o es una fe absolutamente falsa. Pero si tú tienes un fundamento real que es Jesucristo y una fe basada en la palabra de Dios, tu vida se va a derrumbar. Nosotros oímos todos los meses y todos los años. ¿Te acuerdas de este hermano que venía a la iglesia? Sí. Y estuvo 5 años en la iglesia. Sí. Pues fíjate que lo dejó su esposa. ¿Y ahora qué pasó? Pues se entregó al trago. Y ahora lo metieron a la cárcel la semana pasada y estuvo acá. ¿Qué pasó con esa persona? En el momento en que se enfrentó con, la esposa lo dejó o el esposo lo dejó
o un problema con un hijo, se derrumban esas vidas. No tenían el blindaje para soportar esa prueba, para mantenerse de pie. Sí me dejó, ¿y qué? Tengo a Cristo, voy a seguir adelante. Perdí el trabajo, ¿y qué? Nada de alcohol, nada de drogas, no voy a huir por la puerta falsa. Mi fundamento es Jesucristo. Señor, ayúdame, tú eres mi pastor, en lugares delicados pasto me hará descansar, y Él te saca adelante. Cuando tú tienes esta firmeza en tu vida, que al venir las pruebas y las tentaciones, no te caes ni buscas la puerta fácil, es porque esa fe es real. De otra manera, tu fe es la fe de los demonios. Santiago capítulo 2. Ellos también creen. Y no basta solamente decir, creo en la Biblia, creo en Jesucristo. Bueno, la fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, la fe es probada por el fuego. 1 Pedro capítulo 1. Nuestra fe tiene que ser probada. La de todos nosotros vamos a ser probados. No hay nadie aquí que no sea probado. Y una de las tragedias más grandes que hay es que tú puedes en la vida, el primer año fuiste buen cristiano, el segundo año buen cristiano, el tercer año buen cristiano, llevas 4 o 5 años caminando con Cristo, y de repente en el quinto año metes la pata, pero la metes de manera gravísima. Dice Eclesiastés, una mosca muerta echa a perder el perfume. Por una sola tontería que tú hayas hecho, echas a perder los 5, los 10, los 15 años con los que tú sembraste, con los que tú trabajaste, con los que tú fuiste activo por una sola tontería. Y esto es igual que el adulterio. Yo conozco, ¿verdad?, familias que fue un buen padre 4 años, 5 años, fue un buen padre 8 años, y de repente el hombre cae en adulterio. Y todo aquello que hizo con su familia, el testimonio que le dio a sus hijos, todo absolutamente del pasado lo hunde por una tontería, por una estupidez de irse con otra mujer. ¿Cuántos hombres han encontrado ahorita por la televisión? Me pueden decir también cuántos pastores hemos escuchado, misioneros, hombres de Dios, que tienen 20 años en el ministerio, 30 años en el ministerio, y de repente caen en adulterio, o de repente los agarran con malversión de fondos o abuso de confianza, y todo aquello que habían sembrado, que habían cosechado por una tontería, una mosca muerta, echa a perder el perfume. Por eso es tan importante la exhortación de la Biblia: mantente perseverando en la fe. Toma el escudo de la fe con el cual puedes apagar los dardos de fuego del maligno. El que mire que está firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que vivir con esa confianza y con ese temor de Dios, que necesitamos a Dios en nuestra vida, porque cualquier tontería que hagamos echa a perder todo nuestro pasado, y ese es el peligro que tenemos que enfrentar. Y si sobre este fundamento, versículo 12, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, aquí ya vimos que son 2 clases de materiales con los que podemos edificar nuestra vida. El oro, la plata y las piedras preciosas no se incendian, no son flamables cuando viene el fuego. Pero en cambio, si tu vida es madera, si tu vida es heno, si tu vida es hojarasca, si lo que estás haciendo es de la boca para afuera, si lo que estás haciendo lo haces con motivo solamente por ganar dinero, reconocimiento, aplauso, fama, poder, reconocimiento, autoridad o popularidad, estás construyendo sobre la madera, el heno y la hojarasca. Entonces nuestras vidas tienen que ser motivadas por un amor profundo al Hijo de Dios, si realmente creemos que vamos a llegar al final. Muy bien, vamos pues a continuar, y vimos la última clase que lo que Dios va a usar en primer lugar es si fuimos disciplinados. ¿Se acuerdan? Fue la última conferencia. Si fuimos disciplinados. 1 Corintios 9 del 24 al 27. Un cristiano, un concertista, un cantante, un karateca, un deportista, un músico, un ingeniero,
menciona y dime cualquier rama de la académica, profesional o deportiva donde esa persona no tenga una vida disciplinada, nunca pasará, decimos en México vulgarmente, de perico perro. Nunca saldrás de la mediocridad. Si tú no tienes una vida disciplinada desde ahorita que eres joven, que tú me escuchas, y te levantas temprano y tienes tus devocionales con la palabra de Dios, eres una persona disciplinada y eres el primero en llegar a tu trabajo. Eres una persona disciplinada ya tienes tu tiempo para leer la Biblia. No, que ya me faltó el tiempo y voy a llegar tarde y ya no tuve tiempo. ¿Sabes por qué pasan todas estas presiones en tu vida? Porque no tienes disciplina. Entonces, cuando disciplinamos nuestra vida en la administración del dinero, en la forma en la que trabajamos, en nuestras responsabilidades, cuando comenzamos a disciplinar nuestra vida en la comida, en la bebida y en todo lo que hacemos en el deporte, ya vimos que necesitamos el cuerpo que tenemos necesita ejercicio. Entonces tengo que disciplinar mi vida, yo no sé qué voy a hacer, ese es tu problema, yo tengo mi problema, yo no sé qué vas a hacer, yo tengo que saber qué hacer con mi cuerpo. ¿Cuándo puedo? 3 veces a la semana caminar 1 hora por lo menos. O levantarme a las 4:30 de la mañana y darle 10 vueltas o 15 vueltas a la manzana de mi casa. O antes de acostarme, ir a dar la vuelta o hacer algo, ir al parque o ir a un club, si no puedo, ¿verdad? Si tengo los medios económicos, ir a un club o nadar, pero necesitamos darle mantenimiento al cuerpo. La inactividad del cuerpo produce todas las enfermedades. La gente que siempre está sentada, no hace nada, no camina, no hace ejercicio, comienza a marchitarse como una plantita. Entonces, tenemos disciplina para poder tener deportes, ejercitar nuestro cuerpo, comida, tengo disciplina, paso de los 40 a 45 años, ya no puedo darme el lujo de comer 3 veces a la semana tacos de puerco. Ya no puedo comerme gorditas 3 veces a la semana. Ya no puedo 1 vez a la semana, antes de acostarme, meterme 3 pedazos de pizza. Y luego por eso dices que tienes visiones. Tenemos que tener la disciplina para beber 2 litros de agua por lo menos diarios. Tenemos que tener disciplina para el sexo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo. Y Señor, esa muchacha me gusta, es mi novia. Oh Padre, yo te prometo, como Daniel, Señor, te prometo, y con tus fuerzas lo haré, no la voy a tocar hasta que me case con ella. Y le voy a decir, Carmelita, quiero decirte una cosa, si te llego a poner una mano, dame una cachetada o túmbame los dientes. Te doy permiso en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que estás en serio. Y entonces Carmelita sabe, ¿verdad? Y si es la que te pone las manos, ¿verdad? Entonces es un pacto mutuo en el que se hace en el noviazgo, para que podamos entender, ¿verdad?, que solo así vamos a poder llegar al final. Si no tenemos esa disciplina, no vamos a poder llegar a tener recompensas. Y al final de nuestra vida, Dios va a analizar el área de la disciplina que tuvimos en nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, lo que Dios va a revisar en esta evaluación en el tribunal de Cristo es si fuimos buenos administradores. Si fuimos buenos administradores. Vamos a cubrir esto con más extensión. Dice en 1 Corintios 4, versículo 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y oinocomos o iconomos en el griego, que viene de la palabra al que cuida o el que administra y es responsable de una casa, y administradores de los misterios de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo que Dios está buscando es comenzar a preparar nuestra vida, a discipularnos, a conocerlo a través de la palabra de Dios, para comenzar a bendecirnos
no solo materialmente, sino comenzar a bendecir también nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, pero solo con el tiempo lo tienes que demostrar con tu disciplina, tu responsabilidad y la forma como administras tu vida, tu negocio, tu matrimonio y tu familia. Las bendiciones no vienen así de repente. Tóqueme, hermano, quiero la unción del Espíritu Santo. Voy de congreso en congreso en el mundo para que pueda recibir yo la unción y para que pueda tener visiones y pueda fluir en los dones. Y están buscando los cristianos atajos a la santidad. No hay atajos a la santidad. Todo cuesta años, 4, 5 años de mantener tu puesto de tacos honesto, diezmando de tus taquitos al Señor, tratando bien a tu familia, y Dios ve desde el cielo. Pues Pancho, ¿verdad? Tiene un puesto de tacos. Con lo poquito que le entra, él diezma. Con lo poquito que él gana, es fiel a su esposa, a sus hijos. Lo voy a bendecir. He encontrado, dice Dios, un buen administrador. O sea, yo puedo darle a Pancho un negocio ahora y dinero para que haga algo más grande, porque si fue fiel en lo poco, lo va a hacer también en lo más. Y si él prospera en su negocio, va él a obtener más dinero para darlo al reino de Dios. Y Dios está buscando que nosotros seamos fieles en las cosas pequeñas que Él nos ha dado. ¿Cómo puede Dios llamarte a ser misionero? ¿Cómo puede Dios llamarte a ser pastor cuando en tu propia vida no tienes disciplina, en tu propia vida no eres responsable, en tu propia vida no administras lo poco que Él te ha dado? Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 3, y veamos algo más profundamente acerca de este tema. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Qué bellas son estas palabras. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel. La palabra fiel, pistos en el griego, significa digno de confianza o responsable. Y aquí está hablando que Cristo fue digno de confianza, fue responsable, fue disciplinado al que le constituyó. Y ahora dice, como también lo fue Moisés, ¿en dónde? ¿Cómo se le llama al reino de Dios? La casa de Dios. La casa de Dios. Donde Dios nos pone es la casa de Él. La iglesia es la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No es el edificio, somos las personas. Y dice el versículo 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel, o sea, digno de confianza, disciplinado, buen administrador en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme, ¿hasta cuándo? Si seguimos siendo fieles, si seguimos siendo responsables, si no desmayamos, si continuamos y perseveramos hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si hasta el final de nuestra vida seguimos confiando en el Señor. Ahora bien, un administrador es una persona que maneja en el lenguaje popular o administra los negocios de otra persona, espiritualmente de nuestro Padre Celestial. Es el que se administra o se responsabiliza, síganme con mucho cuidado, de lo que se le ha encomendado. Tú te vas de viaje y tienes un negocio y le dices a una persona, mira, Paco, te quiero encargar la tienda, quiero que por favor pagues la luz, pagues el agua, abras a las 6 de la mañana la tienda, la cierres a las 10 de la noche, le pagues a los empleados y manejes bien mi dinero. Y entonces el dueño regresa, o tú regresas, o yo regreso a las 2 o 3 semanas, ¿y qué hacemos? Pedimos cuentas, ¿verdad?
Vamos a ver, abriste la tienda como te dije, la cerraste como te dije, paloma, le pagaste a los empleados, les pagó, todo en orden, jefe. A ver, vamos a hacer una auditoría de todo lo que te entró y todo lo que te gastaste. Si yo llego a una tienda, y yo soy dueño de 25 tiendas, y encuentro que Paco hizo todo lo que le hice, lo que le dicté, ¿qué voy a hacer yo? Oye, voy a agarrarlo y lo voy a poner en una tienda más grande, en un negocio más grande, porque fue fiel en lo poco. Se responsabilizó en lo que le dimos. Entonces, todos nosotros estamos buscando gente de confianza, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con tu hijo para no ir tan lejos? Pepito, aquí están las llaves del carro, ya tienes 18, 20 años de edad, pero quiero decirte que te vas a ganar la confianza. No te lo voy a soltar todos los días. Te lo voy a prestar una vez a la semana y me llegas a las 9 de la noche. Pero si Pepito a la primera o a la segunda vez que le prestas el carro llega a las 10 y no cumple su palabra, no se lo vuelves a prestar. Porque si se lo vuelves a prestar, tú eres una persona irresponsable. Porque tenemos que hacer responsables a las gentes. ¿Lo volveríamos irresponsable? Pues ahora sabes una cosa, no te ganaste mi confianza, te va a esperar un mes y el mes que entra voy a volverte a otra oportunidad. Y así es en todo en la vida. Estamos buscando gente que nos responda, que nuestros hijos nos respondan. La esposa espera que su marido la proteja. La esposa espera que su marido la cuide, que le sea fiel, que le sea leal. Y cuando el marido le da todo eso a la esposa como una florecita responde. Porque así fueron creadas las mujeres. Fueron creadas para ser amadas, para ser apapachadas, para ser cuidadas, para ser mimadas, para que le digas cada semana te amo. Y la mujer comienza a florecer y comienza a crecer y hasta como lechuguita se le pone en la cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como una florecita que la has cuidado bien. Y Dios te ve desde el cielo. Mira cómo cuida a su esposa, cómo la ama, cómo la sirve, etcétera, etcétera. Voy a bendecir a Jorge. ¿Por qué? Porque él es un hombre de confianza mío. Y eso es lo que yo quiero. Su esposa no es de él, es mía. Yo di mi sangre por tu esposa. Así que al cuidar a tu esposa, estás cuidando a mi oveja, porque yo pagué por ella en la cruz. Y cuando cuidamos lo que es de Dios, Dios cuida de nosotros. Si cuidamos los negocios de Dios y la casa de Dios, Dios se encarga de cuidarnos a nosotros y darnos para la renta, para la colegiatura, para que tengas un mejor coche, una mejor escuela de tus hijos, para que viajes, porque Dios no está en contra de las riquezas. Dios está en contra de amor al dinero. Mañana van a pasar un programa, los que ven enlace, lo grabé la semana pasada, lo pasan a las 10 mañana y a las 8 de la noche, aquí entre nos se llama, este programa en enlace. Y lo grabamos la semana pasada ya en Dallas y hablo sobre la doctrina, me cuestionaron sobre la doctrina de la prosperidad. Le doy gracias a Dios que hagan estas preguntas, porque es una de las doctrinas que se ha llevado a un extremo. Ya no les cuenten más, véanlo mañana en la televisión. Pero ahí explicamos claramente, ¿verdad? Que una cosa es que tú digas, si no tienes dinero, no tienes la bendición espiritual. Y otra cosa es que Dios quiere prosperarnos. Pero prosperar, ¿qué significa? Avanzar. Entonces, cuando nosotros avanzamos, estamos prosperando. Y avanzamos a la meta del supremo llamamiento. Cualquier cosa que se interponga en tu camino y que ya no avances, que ya no progreses, en la Biblia se llama maldición. Y lo único que impide que avancemos es el pecado. Y más el pecado no confesado. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ten misericordia de mí, saca tu pecado de tu vida. Él no tuvo misericordia porque tienes pecadotes que no has echado para afuera. Entonces hay una misericordia que no es santa. Y una justicia también que no es santa. Entonces tenemos que entender claramente la forma como Dios opera y como Dios trabaja. Veamos ahora en Mateo capítulo 20, en dos parábolas, este principio que Cristo enuncia acerca de la fidelidad
y la responsabilidad que se nos ha encargado a cada creyente, y repito, ilustrado en estas parábolas. La parábola de los obreros en la viña, Mateo 20, y la parábola de los talentos en Mateo 25. En cada una de estas parábolas, Cristo está tratando de poner énfasis en lo que estamos explicando, en los diferentes principios y verdades espirituales. Y cada una de estas parábolas tiene una interpretación y una aplicación contextual, así como aplicaciones secundarias. En la parábola de Mateo 20, de los obreros en la viña, trata de una persona que contrata obreros para trabajar en su viña. Versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces este hombre va caminando y a las 9 de la mañana le dicen los obreros: vengan a mi viña a trabajar. A las 12 del día a otros obreros les dice: vengan a mi viña a trabajar. Y a las 6 de la tarde le dice a otros obreros: vengan a mi viña a trabajar. A ver, a uno los contrató a las 9, a las 12 y a las 6. Ahora bien, cuando llega el día de la paga, él le paga lo mismo a los de las 9, a los de las 12 y a los de las 6 de la tarde. Entonces, los de las 9 de la mañana se enojan con él. Oye, no es justo que tú le pagues lo mismo a este que nada más trabajó 2 o 3 horas que nosotros tenemos trabajando todo el día. Y entonces este obrero, ¿verdad? Este señor del dueño de la viña les dice: yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo los contraté cuando ustedes no tenían trabajo. Y a uno les di la oportunidad a las 9 de la mañana, otros a las 12 y otros a las 6 de la tarde. ¿Qué ilustra? ¿Qué nos quiere decir Cristo con esta parábola? Muy sencillo. ¿Cuándo te contrató Dios a ti para servirlo? Y tú me puedes decir: hermano, yo soy cristiano desde los 15 años. ¡Qué privilegio tan grande! Desde los 15 años. Y a ti, hermano, ¿cuándo te contrató el Señor para trabajar en su servicio? A los 35, hermano, a los 40 años. Bueno, ya estabas un poco pasadito, pero te contrató, te llamó el Señor. Mi abuela, nuestra abuela materna, la llamó el Señor a los 70 años. Y cuando vengan las recompensas en el cielo, a ti que te llamó a los 15 años, al que le llamó a los 40 años y al que le llamó a los 70 años de edad, nos vamos a dar cuenta que van a estar con ella sentados. Y ojalá que a ti que toda tu vida has sido cristiano y que te llamó, no le digas: oye, Señor, no se vale, yo he trabajado desde los 15 años para ti. Y esta viejita nomás de los 70 y te la llevas a los 75 años, 5 años trabajó para ti y ya le estás dando recompensas. Y te va a decir el Señor: ¿te acuerdas del ladrón junto a la cruz? ¿Cuánto tiempo trabajó? Nada. ¿Te gustó? Y Él va a estar contigo y conmigo en el paraíso. Ayer en el desayuno tuvimos el testimonio de un hombre que en 1980, 82 más o menos, ¿verdad, Siragüen? Más o menos en esa época comenzamos a abrir el ministerio en Santa Marta, Catitla, en la Penitenciaría Federal de discipulado. Y me acuerdo que en esa época, ¿verdad? Siragüen y yo, el pastor, comenzamos a predicar, íbamos a los reclusorios, al de mujeres, al reclusorio sur. Me acuerdo que un expolítico, director de Petróleos Mexicanos, se convirtió, bueno, dice que se convirtió porque ya no he vuelto a saber nada de él, pero en Santa Marta, Catitla, se convierte este muchacho y era el más grande asesino dentro del penal. Lo habían metido por asesinato. Ayer lo tuvimos en testimonio. ¿Ya ven lo que se pierden por no venir a los desayunos? Pero dentro del penal nos contó ahí en el testimonio que había personas o políticos que pagan para que alquilen verdugos y maten a sus enemigos dentro de las cárceles. Y él se contrató como asesino a sueldo dentro del penal de Santa Marta, Catitla. Entonces, ¿verdad? Se echó como a quién sabe cuánto, no nos quiso decir. Pero en el 82 yo predico un mensaje sobre la importancia de rendir tu vida a Jesucristo, y me acuerdo que él estaba sentado, se llama Víctor Cruz. Estaba sentado hasta atrás Víctor,
y me miraba, y cuando me comenzó a mirar dije, yo de aquí no salgo vivo. Pocas veces he visto una mirada con tanto odio, se los digo con todo mi corazón, pero era así, me quería fulminar, como rayos de odio salían de su mirada, y estaba sentado hasta atrás del auditorio, y conforme fue pasando la conferencia, se le fue suavizando el rostro, y al acabar la conferencia, comienza a llorar, y ayer nos cuenta que era la primera vez en su vida que lloraba, y que ahí tienes que ser fuerte porque tenía muchos enemigos que ahí te pican, dice, traen fierros y puntas para picarte. Y entonces dice, comencé a llorar y dije, híjole, que no me vean mis enemigos llorar porque se van a aprovechar de mí ahorita. Y lloraba y dice, voltea para todos lados, dice, porque no quiero que lleguen y me piquen ahorita que estoy llorando. Dice, pero no sabía ni por qué estaba llorando, pero sentí que algo en la Biblia entraba a mi corazón. Se convierte él, a los 3 años lo nombramos pastor ahí en Santa Marta Catitla. En aquel tiempo el general Arturo Durazo, que en paz descanse, era director de la policía en México, y pues me invitaron a darles una conferencia en el aeropuerto, en el hangar presidencial, a todos los jefes de la policía de aquella época. Ahí estaba el general Durazo, Lino Ventura de la Federal, Názar Aro, director de seguridad en aquel tiempo, Jorge Obregón Lima, jefe del servicio secreto en aquel tiempo en México, todos los jefes policíacos en el hangar. Y les prediqué de qué le sirve al hombre si pierde su alma, de qué le sirve ganar el mundo si pierde su alma. Y me acuerdo que al acabar el desayuno, todos estaban así viendo el plato, se oía el volar de una mosca, nadie quería decir nada, y de repente Durazo levanta los ojos y comienza, y todos, pues desde luego, ¿verdad? Hacerle coro, ¿verdad? Si el jefe aplaude, pues todos vamos a aplaudir. Y después me manda a llamar a su oficina, que estaba en 5 de febrero, en un helicóptero, vivíamos en Arboledas, aquí cerquita, manda el helicóptero, y se viene Alán conmigo, mi hijo que es pastor ahorita, y Moisés, y nos llevan el helicóptero a los 3, y aterrizamos allá arriba el 5 de febrero, me bajan a su oficina, nunca había visto un hombre tan protegido militarmente. Bueno, cada 3 metros había personas armadas con todas las ametralladoras del mundo. Y entonces me dice, no, me gustó mucho, pastor Alducin, me hizo capitán de la policía. Para pronto me dio una charolota así, ¿verdad? Y una cosa aquí que me colgara y para mi carro también. Y me dice, no, esto lo tienen que oír también los presos. Me dice, lo voy a mandar a la Santa Marta y a los penales con el helicóptero para que aterrice en el patio y les predique, etcétera, etcétera. Y también ahí en la Academia de Policía que estaba en el Desierto de los Leones en aquel tiempo, me manda también a la Academia de Policía a predicarles a todos los oficiales de la policía de aquel tiempo. Entonces ya con la gracia que Dios nos daba, con la policía y con el gobierno, después fuimos a ver al presidente López Portillo, nos recibió en Los Pinos cuando el doctor Billy Graham vino a predicar a México, y yo fui su intérprete, y después de todas estas cosas nos damos cuenta, ¿verdad?, que ahí en Santa Marta me junta a todos los presos Durazo y le dice al director del penal, quiero que estén todos escuchando este mensaje. Todos lo escucharon y lo filmamos y ven ustedes todos los presos así. Y te imaginas, ¿verdad? Digo, las caras de odio de tanta gente, tanta amargura. Y en esta película se ve cómo comienza la gente a cambiar. Eran 1,636 presos en aquella época. 1,550 se levantaron a recibir a Cristo. 1,550. Y este hombre, el que ayer en el testimonio, desayuno dio su testimonio, nos cuenta, ¿verdad? Después el general Durazo ordenó que nos construyeran en Santa Marta Catitla una capilla especial para darles discipulados. Imagínense nada más. Y se construyó una iglesia y se llamó la iglesia Jonás, que todavía está en Santa Marta Catitla. Y Víctor se convierte en el pastor de ellos. Y le iban a echar solamente 50 años de cárcel, nada más. Salió después de 29 años, lo dejaron libre. Entró de 21 años de edad a la cárcel. 29 años. Este hombre ayer pasó en la prisión federal. Y sale, y lo ven ustedes ayer, tiene la facilidad para compartir la palabra, no está amargado, hay gozo en su mirada, no tiene ahorita trabajo, vive con su mamá ahí por Tlatelolco, lo vamos a comenzar a ayudar aquí en la iglesia, pero esto es lo que Dios hace con las personas. Es la gracia de Dios. ¿Y cuántos ayer, ay sí, verdad, asesino y todo, y va a estar con el Señor? Así es, ¿no te gustó?
Y yo que no he roto ni un plato. Que me dicen San Crisóstomo de Tlanepantla. En esta parábola, ¿verdad? Es lo que Cristo nos quiere enseñar. No depende de lo mucho que trabajamos. Escucha, este es el principio. No depende de todo el tiempo que trabajaste, sino de tu fidelidad. De tu fidelidad que tú tuviste para el Señor. La segunda parábola en Mateo 25, la famosa parábola de los talentos, nos ilustra el mismo principio con otras palabras. Aquí se le entregan al siervo, versículo 14, Mateo 25, versículo 14 al 30, se le entregan aquí al siervo, ¿verdad? Trata acerca de lo que Cristo hace, 5 talentos a uno, a otro 2 y a otro 1. A ver, otra vez, 5, 2 y 1. Hoy en la mañana, que venía manejando hacia acá, en la carretera, venía pensando y le dije, Señor, los delfines les diste una inteligencia sobre todos los animales. Los perros tienen también una inteligencia tremenda, sienten, son celosos. Yo tengo 2 perritos aquí en Toluca que si le acaricia uno viene el otro y lo comienza a morder. Son celosos, tienen sentimientos, pero no les diste conciencia. Ningún animal tiene conciencia de su existencia. Hay rinocerontes que no tienen ni pizca de inteligencia, ¿verdad? Hay animales que, como el avestruz, brutos. Y lo dice el libro de Job. El avestruz es el más tonto, menso de todos los animales que Dios hizo. Porque es tan menso el avestruz que mete la cabeza y con todas las pompas de fuera para que no lo agarren sus enemigos. Digo, ¿te das cuenta, no? Pero venía pensando en esto, ¿verdad? Hasta en el reino animal le diste al rinoceronte algo, a la jirafa otra cosa, al perro algo, y con nosotros lo mismo. Todos nosotros como seres humanos, a uno le diste, a Einstein, le diste un gran conocimiento físico-matemático, y no hay muchos Einsteins como él. A otro le diste, a Andrea Bocelli, una voz privilegiada, ¿verdad? Que ya quisiéramos, pero es uno entre 100,000 Andrea Bocellis o Pavarotti, etcétera, etcétera. A otros una voz privilegiada de sopranos, a otros unos concertistas increíbles, prodigiosos, a Ludwig van Beethoven, que fue el 5º hijo y todos sus hermanos habían nacido con sífilis y se le murieron a la mamá. Y le dicen cuando está embarazada de Beethoven, oye, si tienes a ese hijo, hay 85% de probabilidades de que herede la sífilis de los otros hermanos, pues tuvo a Beethoven, el más grande compositor de los siglos, y compone más de 12 sinfonías. ¿Y cuántos Beethovens hay, verdad? Ahora no hay más que puros rancheros y la banda del Buki. Y en 1 Corintios 1, eso lo explica el Señor. Miren que no hay muchos entre ustedes sabios, ni inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto Dios? Dios nos da a todos capacidades. A unos, ¿verdad? Hay unos que son bien brutos. Cerrados, y toda su vida, ¿verdad? No, ellos no tienen la culpa de no tener la inteligencia de tú que fuiste a la escuela o que yo fui a la escuela. Y a lo mejor se la pasan toda su vida en alguna actividad de X. Hay otras personas que tienen un poco más de inteligencia, ya tienen otro puestecito, otros nacieron para esta cosa, otros para aquella cosa. Por eso no podemos discriminar a nadie, porque dice 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si tú eres más inteligente o tienes mejor empleo o más capacidades que una persona que es tonta, Dios te lo dio. No te burles, porque Dios no puede hacer a todos tan inteligentes, porque entonces ¿quiénes serían, verdad, los que construían las casas, albañiles, choferes, etcétera, etcétera? Tenemos que haber de todo en la vida y todos somos valiosos ante Dios. ¿Por qué? Por lo fiel que seamos en nuestro trabajo. Un bolerito que se pasa 50 años dando grasa y no pasó de ahí dar grasa, pero se convirtió a Cristo y les hablaba de Cristo y daba folletos. Mientras les cepillaba, estará sentado junto a Cristo en la cena, en las bodas del Cordero.
Entonces, Dios nos da talentos a todos. Si tú tienes talentos musicales y tú en la iglesia a la que tú vas, no le dices al pastor del alabanza de la música, yo toco el saxofón, yo toco el piano, yo toco la guitarra. Quiero decirte, lo que Dios te ha dado y me ha dado es para Él. Y si lo estás usando para el mundo y no para el reino de Dios, estás enterrando tus talentos. Si las capacidades que tú tienes, puedes tener dinero, puedes tener una oficina que puedes darla para que la usen los pastores, puedes tener una casa para que la usen para estudios bíblicos. Si todo lo que Dios te dio y los talentos que Dios te dio, no los estás usando para el reino de Dios, estás enterrando tus talentos. Y miren lo que pasó con esta persona que los enterró. Los primeros dos, versículos 16 y 18, Mateo 25. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó, ¿cómo? 5 talentos, ¿verdad? Cuando sembramos e invertimos, Dios no es deudor de nadie. Él nos lo devuelve y nos recompensa. Asimismo, el que había recibido 2 también fue fiel, ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El tercer siervo escondió, o sea, no usó lo que Dios le dio, ni su dinero, ni su tiempo, ni su oficina, ni su coche, nada, ni sus talentos musicales. Fue infiel, le tuvo miedo a la vida, no aprovechó las oportunidades que se le dieron para testificar, tuvo temor de vivir para Dios tal vez, quiso salvar su vida viviendo para este mundo, tal vez dijo, recibí muy poco, no vale la pena arriesgarme, mejor sigo viviendo normalmente. Y esta es la tragedia que Jesucristo nos quiere enseñar en la parábola de los talentos. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, Dios nos los dio para su gloria. Absolutamente todo. Si tú lo que tienes y lo que yo tengo no lo usamos para su gloria, vamos, aún lo que tenemos nos va a ser quitado. Nos va a ser quitado. ¿Tienes salud? Señor, gracias a Dios, porque es para tu gloria. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar mi cuerpo ahora. Porque si tengo salud y no cuido mi salud y no cuido mi cuerpo, aún mi salud me la va a quitar Dios. Porque si quiero salud es para servirlo a Él. ¿Para qué quieres salud? Señor, sáname aquello, ¿verdad? Y comes, y grasas, y Coca-Cola, y papitas, y tacos al pastor, etcétera, etcétera. Y, hermano, tóqueme aquí, sáqueme el espíritu retortijón. Dios nos da inteligencia para que podamos usarla y podamos entender que Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos tenemos que recoger. ¿Quieres salud para qué? ¿Cuánta gente viene los domingos? No se imaginan. ¿Cuánta gente viene de muchas partes, de muchas iglesias? Oímos que aquí echan demonios, nos dicen. Oímos que aquí sanan. Y llegan, aquí le traigo a mi hijita. Oiga, señor, póngale las manos a mi hijita. Oiga, doña, ¿y usted tiene a Cristo? No, pero me dijo que usted podía sanarla. O sea, siempre estamos buscando, ¿qué cosa, verdad? Brincarnos lo difícil y encontrar el camino fácil. No, simplemente póngale las manos, sácale el espíritu. Ayer me encontré en el desayuno una señora que me dijo que tiene una hija esquizofrénica, que si oráramos por ella. Le dije, ¿qué edad tiene la muchacha? Me dice 45 años. Le dije, ¿usted es cristiana? Y me dijo, no. Le dije, entonces usted es de esas mamás que están queriendo arreglar las vidas de sus hijos cuando debemos de comenzar con usted. Porque si usted se convierte, le dije a esta señora, y recibe a Cristo, ¿por qué no se paró ayer en el desayuno? Le dije, ¿por qué no se paró? ¿Por qué no se paró y recibió a Cristo? Porque en el momento que usted recibe a Cristo, Dios la inviste con poder para que usted comience a orar y a discernir por qué su hija acabó en la esquizofrenia. Pero siempre queremos arreglar la vida de los demás cuando nuestras vidas están hechas pedazos. ¿No es verdad? Sane a mi hija, ore por mi esposo. ¿Y tú cómo estás? Oiga, vengo aquí, venimos a un matrimonio, venimos a que nos dé consejería.
antes que le acuses a tu esposo, antes que le eches la viga y antes que lo quieras estrangular, hermana, ¿cómo está usted con Dios? Es la primera pregunta en consejería. Antes de que quieras arreglar la vida de tu matrimonio, ¿tú cómo estás con Dios? Oiga mis papás, oiga mis hermanos, ¿y tú cómo estás con Dios caminando? Mientras no enderecemos nuestra vida, no tenemos la capacidad de ser bendición a los demás. Ahora, finalmente, vemos nosotros que también Cristo va a revisarnos el carácter. En último lugar, en cuanto a la evaluación en el tribunal de Cristo. Cuando lleguemos a la presencia de Jesucristo, la pregunta más importante que Dios nos va a hacer, todo esto, las recompensas, las obras, ya vimos, verá, nos van a ser tomadas en cuenta. Pero la pregunta más importante, la más valiosa, la razón principal por la cual Dios nos salvó, no es gracias a Dios por las iglesias que has hecho y los candelabros franceses que mandaste poner en la iglesia y las alfombras persas de tu iglesia y has conquistado el mundo, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Dios evaluará si fue con motivos buenos, lo que sea, pero todo eso lo hiciste por el poder de Dios, porque Dios te lo dio. Pero más que cualquier cosa, Dios nos va a preguntar, ¿cuánto te pareces a mi Hijo Jesucristo? Cuando lleguemos al cielo. Cuando Jesús, Mateo 11:29, llamó la atención sobre su carácter, solo mencionó dos características. Cuando Jesucristo le dijo a la gente, aprendan de mí, véanme. Hay dos cosas, Jesús estaba diciendo, que resaltan de mi personalidad. Hay dos cosas en las cuales quiero que todos ustedes que me siguen se enfoquen. Porque es lo más importante que mi Padre quiere reproducir en ustedes. Soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad de Jesucristo fueron las dos características más importantes que Él resaltó de toda su figura y de toda su personalidad. ¿Qué es la mansedumbre? Dejar de luchar contra Dios. Dice en el Salmo 32, no sean como el caballo, como el mulo, que si no les pones freno, no se dejan domar ni regresan a ti. Yo les conté hace algún tiempo que los caballos necesitan un freno que es así. El freno del caballo es un fierro así y tiene una curva. Entonces se le mete al caballo aquí en la boca y cuando tú le jalas la rienda al caballo, esa curvita se le encaja tremendamente en el paladar y es el dolor más grande que le puedas infligir a un caballo. Jalarle la rienda. En el momento en que el caballo relaciona el dolor, ¡oh!, en ese momento se para. Si el caballo se pudiera parar diciéndole, cuaco, párese, no habría necesidad de jalar la rienda. Y lo que Dios nos dice, habrá necesidad que aplique dolor a tu vida para que me obedezcas. ¿Quieres que te trate como los animales? No hay ningún problema. Te voy a mandar al hospital, te voy a mandar a algún accidente automovilístico. Es 1000 veces mejor que pierdas una pierna, que te quedes cojo y manco o hasta ciego y que entres a mi casa. Porque de eso a que entres entero al infierno, prefiero que entres cojo a la casa de mi Padre. Dios nos ama tanto que Él sabe que el cuerpo físico no es lo importante, sino que nuestra alma sea liberada para irnos con Él. Y si algo de tu cuerpo y de tu vida impide, y tú eres terco y no quieres obedecer, y sigues en tu inmoralidad, y sigues pecando, y sigues desobedeciendo a Dios, Dios va a aplicar en tu vida dolor. Dolor. ¿Para qué? Para que te amanses. Y en ese momento, Señor, reconozco que no puedo nada contra ti, Señor. Heme aquí tu siervo para hacer según tu voluntad. Esa es la rendición que Dios quiere que tengamos. Y se los digo a los intelectuales, teólogos intelectuales y calvinistas y arminianos
y ateos. Dios, sus pensamientos sobrepasan los nuestros. Hoy venía pensando también en la carretera eso. Señor, hay 1000 preguntas que no sé de ti. Del mal, de la maldad, ¿por qué permites esto? ¿Por qué si tú sabías esto, lo hiciste, etcétera, etcétera? Y siempre Dios me contesta, por eso existe la fe. ¿Qué es la fe? Seguir confiando en Él a pesar de no entenderlo. ¿No es verdad? ¿Qué es la fe? Confiar que Él tiene un plan mucho mejor que ahora no entendemos, pero como creemos en Él y nos basta lo que Él hizo en la cruz para seguir confiando hasta el fin de mi vida. Porque no hay nadie que pueda tener todas las respuestas antes de morir. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, es la razón por la cual Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, Hitler, Stalin, Mussolini, todos estos hombres se volvieron locos o se suicidaron porque querían penetrar la barrera que Dios ha puesto a nuestra limitación intelectual y querían comprender las cosas que no se pueden comprender más que a través de la revelación de la Biblia. No, yo soy ateo porque Dios le pedía a ese Dios que ustedes dicen que mi hijo no se muriera y se murió. Yo soy ateo porque ¿quién permitió el holocausto? ¿Dónde estaba Dios? Judíos que me he encontrado, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios en el holocausto? Yo por eso ni siquiera ya no creo ni en el judaísmo, no creo en ningún Dios. O sea, gentes que no entendieron las cosas que pasaron, los hizo amargarse. Y tenemos esas dos opciones, Si tú no entiendes a Dios y lo quieres entender, no hay más que o te rindes y eres manso y humilde de corazón y reconoces que eres y que tenemos un cerebro de caracol comparado con los pensamientos de Dios, o dos, escoge vivir enojado contra Dios y amargado contra Dios toda tu vida. Tú escoge lo que quieres seguir haciendo. Enójate contra Dios y amárgate contra Dios, o ríndete y dile: Señor, no entiendo, pero en ti sigo confiando, y aunque tú me destruyeres, sé que en mi carne te he de ver algún día. ¿Qué fue lo que hizo Job? No entiendo qué me está pasando, mis hijos, mis propiedades, y todavía aquí, esta que tengo aquí junto al lado me dice que lo maldiga, ¿verdad? Y todavía me la deja, dice. Porque no le quitó a la esposa a Job, ¿verdad? Le dejó el desatornillador hasta el final de su vida. Yo siempre digo que fue ¿cómo se llama? Su aguijón, ¿verdad? De Job, ¿verdad? Su esposa. Y así hay muchos, ¿verdad? Que les ha dejado un aguijoncito ahí para que te eduques, para que te amanses a lo mejor, o un hijo, ¿verdad? O alguien, pero siempre Dios va a usar algo para poder rebajarnos y entender que no podemos luchar contra Él. Y entonces viene la humildad, que es reconocer que Él es Dios. Señor, tú eres Dios y te damos las gracias. Hay tantas cosas que no entendemos, Padre. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento divinos. Cuán profunda, Señor, es tu mente. Cuán grandes tus pensamientos y tus caminos, más grandes que los nuestros, y tus caminos más largos que los nuestros. Gracias por la fe, esa capacidad que nos has dado al haber puesto nuestros ojos en la cruz, de seguir confiando en un mundo donde existen muchas tinieblas, pero es la fe la que nos va a ayudar a llegar al final y ver la luz y las respuestas que esperamos con paciencia por amor de tu nombre. Gracias porque tú no eres deudor para olvidarte del amor que hemos tenido para tu obra, de la integridad y la honestidad con la que debemos de trabajar para ti, porque habrá grandes recompensas. Y así terminas tu maravilloso libro que es la Biblia. He aquí, vengo pronto,
con mi recompensa. Dios premiará, valdrá la pena ese día, lo podremos experimentar, haber sido fieles hasta la muerte. Entrégale tu vida a Cristo en esta mañana. Ustedes que nos ven por la televisión, tal vez nos veas desde una sala o desde un hospital, o a lo mejor desde una cárcel. Ahí, ¿cómo estás? Dile a Dios estas palabras: Señor mío y Dios mío, qué grande eres. Yo tan insignificante, que en este momento me estás llamando a servirte, a conocerte y adorarte. Gracias por este inmenso privilegio, por esta oportunidad que me das de llamarme a trabajar en tu viña. Gracias porque vienes algún día a revisar mi vida. Cuán fiel fui, cuán responsable, cuán disciplinado, cuánto del carácter de Cristo forjaste en mi vida. Señor Jesús, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días volviste a vivir por el poder de tu Padre. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesucristo, en este instante como mi Señor y Salvador. En tu nombre precioso. Amén. Gracias, gracias, gracias a Dios por este libro. La palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero este libro permanecerá hasta el final de nuestra vida. Todos ustedes en esta mañana que por primera vez han hecho esta oración invitando a Cristo, nos gustaría saludarlos y felicitarlos también. Hoy tenemos tanta gente que allá atrás está llena la iglesia, de gente parada. Oremos por un auditorio más grande. Que Dios nos los dé. Todos ustedes que hicieron esta oración, les pido que se pongan de pie. Si tú recibiste a Cristo en esta mañana, Dios te bendiga. Gracias a Dios. Ponte de pies en esta mañana. Tú hiciste esta oración. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias por tu vida. Gracias, gracias joven. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, gracias allá atrás también. Gracias, gracias señorita, gracias. Gracias joven. Gracias. Ayer también, impresionante, más del 60% ayer eran jóvenes menores de 25 años los que se pararon a recibir a Cristo ayer en el desayuno. Gracias a Dios. Nos paramos para la bendición pastoral. Ahí desde tu lugar, si quieres extender tu mano hacia aquí, en señal que recibes esta bendición, lo puedes hacer. Dios bendiga a tu vida, tu matrimonio y a tus hijos. Dios bendiga el fruto de tu vientre. Dios bendiga tu entrada y tu salida. Dios te guarde de todo mal cuando andes en la calle y regreses a tu casa. Dios guarde y proteja tus propiedades. Dios bendiga a tus animales domésticos. Y Dios enriquezca y prospere tu trabajo para que abundes en toda buena obra. Porque poderoso es nuestro Padre para darnos todas las cosas, todo lo suficiente para que abundemos en buenas obras. Que crezcas en el conocimiento y la sabiduría de Dios y en tu hombre interior pueda ser fortalecido con el Espíritu Santo, pueda ser blindado para resistir esta generación que nos rodea y al final darnos cuenta que valió la pena vivir en santidad. Que tengas paz y que tu vida sea un testimonio de la gracia y el poder del Hijo de Dios. Amén. Que tengan mucha paz.